Bueno, continuamos con el programa. Agradecemos a la doctora Rosana Cavazos Schulte por aceptar la invitación a compartir sus conocimientos y bueno, ella nos trae el tema tiroides y riesgo cardiovascular. La doctora Rosana es médico especialista en medicina interna y también es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Muchísimas gracias, doctora Rosana. Muchas gracias por la invitación al hospital, a todos los que están aquí presentes por acudir. El día de hoy vamos a tocar pues este tema que en realidad es algo pues muy prevalente e importante, que es la enfermedad tiroidea y su relación con el riesgo cardiovascular. Me parece importante mencionar por qué es importante, porque ambas enfermedades o los factores de riesgo cardiovascular pues son altamente prevalentes pues tanto a nivel mundial como aquí a nivel nacional. Quiero empezar con un caso clínico, un paciente masculino de 70 años de edad que acude a consulta pues por debilidad, que últimamente se siente pues más débil, tiene menos ganas de hacer cosas, somnoliento. Nosotros pues lo revisamos, lo encontramos algo hipertenso, 145/80. A la exploración física pues en realidad fuera de sus signos vitales, la presión elevada, pues no hay nada más relevante o nada más alterado. Este paciente pues ya tenía antecedentes desde hace años de hipertensión arterial, sobrepeso, es fumador, activo y previamente pues con dislipidemia. Actualmente pues nada más con medicamento para la presión, sin estudios pues recientes. Nos presenta pues algunos estudios con los que fue referido a la consulta: glucosa en 112, función renal pues normal, hemoglobina normal, pero en su perfil de lípidos pues vemos su colesterol total elevado, colesterol pues LDL también elevado, triglicéridos ligeramente elevados y en lo que llama la atención un perfil tiroideo que nos lo mandan incompleto porque es un paciente eh, que se hizo estos estudios en su institución y en ese momento pues la institución nada más tenía TSH y vemos una TSH elevada que está en 14. Aquí lo relevante de este caso clínico, que pareciera pues a lo mejor algo sencillo o pues sin tantos, digamos, datos así de alarma de entrada, em, pues hay que notar que este paciente pues es un hombre, que es un adulto mayor y que aparte presenta múltiples factores de riesgo cardiovascular, que son pues los que tengo aquí en los recuadros de color azul, todos esos factores de riesgo cardiovascular. Y aparte, lo que llama la atención, pues es la TSH, que vamos a ver la relación de las enfermedades tiroideas con todos estos factores. Bueno, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, pues estas representan, al menos en los últimos 20 años, del 2000 al 2019, la principal causa de muerte en hombres y mujeres de cualquier edad. La enfermedad isquémica del corazón sería la primera y en segundo lugar el accidente cerebrovascular o el infarto cerebral. Y no nada más ocasiona mortalidad, sino que también es la principal causa de años de vida perdidos, o sea, de muerte prematura. Pacientes que debieron tener una expectativa de vida mayor, pero que mueren de forma temprana, y esos son pues años de vida perdidos que impactan no solo pues a la familia, sino en el ámbito laboral o económico. Y la enfermedad cardiovascular la vamos a definir no solamente como el paciente que tuvo un infarto y listo, no, abarca estas pues 4 áreas: la enfermedad coronaria, que vendría siendo el paciente que tiene o tuvo un infarto, que tiene angina, el paciente con enfermedad cerebrovascular, ya sea un infarto cerebral o un ataque isquémico transitorio, pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, o sea, isquemia en sus extremidades inferiores o claudicación intermitente, y también aquellos que tienen patología aórtica, como aneurisma de la aorta, torácica o abdominal, y calcificación de la aorta, sobre todo pues en el arco aórtico. Entonces, pues son enfermedades altamente prevalentes tanto a nivel nacional como mundial. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tenemos pues los factores de riesgo establecidos, o sea, los que están comprobados que ocasionan enfermedad cardiovascular, y algunos que son
Pues probables. Primero vamos a hablar sobre los establecidos. Estos 5 son pues, los más frecuentes: hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo. Si se fijan, estos factores de riesgo cardiovascular pues son modificables. O sea, el paciente que tiene tabaquismo, pues podemos tener herramientas, fármacos para que suspenda el tabaquismo. Obesidad, modificable. Hipertensión arterial, modificable con estilo de vida y con fármaco también. Diabetes, todo esto es modificable. O sea, podemos hacer que el paciente elimine estos factores de riesgo o que los controle, y eso va a disminuir pues, la mortalidad cardiovascular a largo plazo. El 50% de las muertes por enfermedad cardiovascular tienen uno de estos factores de riesgo. Y el hecho de tener 2 factores o 3 factores va duplicando la probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Aquí, pues por ejemplo, los que estamos aquí reunidos en este congreso, ¿cuántos de nosotros tenemos al menos uno o más factores de riesgo cardiovascular? Pues digo que todos son jóvenes, pero pues alguno que otro pues va a tener ahí algún factor de riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificarlos. El 90% de todas las enfermedades cardiovasculares tienen un factor, al menos. ¿Ok? Otro de los riesgos establecidos es la edad, que es a partir de los 40 años, y cada 10 años se va duplicando el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Por eso, la mayoría de las calculadoras de riesgo cardiovascular inician el tamizaje o inician el cálculo del riesgo cardiovascular a partir de los 40 años. Pues hay diversas escalas que se utilizan. La más conocida es la de la AJA, que pues ya es desde el 2014, y aquí nos pide pues la edad, que sea mayor de 40 años, y hay que introducir algunos, pues si es hipertenso, si toma medicamentos, si tiene diabetes, el nivel de colesterol, como los factores que vimos anteriormente. El género, pues sabemos que los hombres son más propensos a la enfermedad cardiovascular y las mujeres después de la menopausia. Historia familiar de enfermedad cardiovascular, que tenga padre o madre con algún antecedente de las enfermedades cardiovasculares que vimos, sobre todo a edad temprana. Enfermedad renal crónica, aquí no me refiero solamente a los pacientes que ya están en terapia de reemplazo renal, sino al paciente que inicia o que está en etapas tempranas de la enfermedad renal. Mencionan sobre todo las tasas de filtrado glomerular por debajo de 60, y también aquí toma en cuenta la albuminuria o la proteinuria, que se utiliza pues la relación albúmina-creatinina. Y otro factor de riesgo establecido es la inflamación. ¿Y a qué me refiero con inflamación? Pues todas aquellas enfermedades que ocasionan pues inflamación en el organismo, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, pacientes con artritis reumatoide, con lupus, son pacientes que están en un estado proinflamatorio, y eso también se considera riesgo cardiovascular. Y bueno, algunos de los factores de riesgo probables, o sea, que no se tienen como establecidos, sería el grosor de la íntima y media a nivel de la carótida. Aquí se utiliza un ultrasonido, se mide la distancia que hay entre la íntima y la media. Si está por encima del percentil 70, se considera, o se podría considerar, la mayoría de los estudios indican que se relaciona a enfermedad cardiovascular, independientemente de si tiene o no otros factores asociados. Y la calcificación arterial extracoronaria, que era lo que habíamos visto de calcificación no nada más en el arco aórtico, sino a nivel de aorta abdominal o de ilíacas. Bueno, ya todo esto se estarán preguntando, ¿y la enfermedad tiroidea? Pues, ¿dónde está, verdad? Solo estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular. Y bueno, aquí vamos a ver que los receptores o las hormonas tiroideas, como todos sabemos, pues son 2: la tiroxina y la triodotironina, que es esta última, pues la que más efectos tiene o la que es más potente a nivel del organismo. Y estas hormonas tiroideas tienen o actúan mediante ciertos receptores. Estos receptores están ubicados, distribuidos por todo el organismo. Y enfocándonos en cuanto a los efectos cardiovasculares, es importante saber que están presentes en miocardio y en vasos sanguíneos a nivel del endotelio y del músculo liso. Entonces, los efectos que van a tener las hormonas tiroideas en estos órganos pues son importantes. Y las hormonas tiroideas van a afectar estos órganos y favorecen el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos,
En el músculo liso van a ocasionar contracción del músculo liso e hipertensión arterial. Y en el endotelio ocasionan disfunción endotelial, agregación plaquetaria, formación de trombos. A nivel de corazón son o afectan tanto el cronotropismo del corazón, que significa que altera la frecuencia cardíaca, ya sea que aumente o disminuya, y también son inotrópicos, se relacionan la contractilidad cardíaca. Y bueno, enfocándonos en hipotiroidismo, lo que sucede o el sustrato fisiopatológico es que hay una menor producción por la glándula tiroidea de estas hormonas. Lo que va a suceder en el organismo es, en primer lugar, se incrementan las resistencias vasculares periféricas. Quiere decir que las arterias de nuestro organismo pues van a estar una resistencia incrementada, o sea, va a haber una mayor presión que tenga que vencer el corazón para pues que su sangre llegue a todo el organismo. Va a haber un incremento de la presión diastólica. Esto se refiere a que hay una disminución en la relajación del ventrículo izquierdo, disminuye el llenado del ventrículo izquierdo y disminuye su gasto cardíaco. Es cronotrópico negativo, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, y también es inotrópico negativo, disminuye la contractilidad. Y como consecuencia, pues va a haber una disminución del gasto cardíaco y una menor utilización del oxígeno tisular. También en los pacientes hipotiroideos es muy frecuente, o lo más frecuente es que tengan dislipidemia. El 90% de los pacientes con hipotiroidismo tienen dislipidemia, que es lo que se eleva colesterol total y LDL básicamente. Algunos de ellos tienen hipertrigliceridemia, pero es en menor porcentaje, en 8%, y pues pueden estar también disminuida el colesterol HDL. Y bueno, encontré también este artículo en hipotiroidismo subclínico. Aquí lo que hicieron ellos, tienen 70 pacientes que tuvieron un infarto sin elevación del segmento ST con troponinas positivas, y ellos hicieron lo que se llama cámara de perfusión ex vivo. Conectan o envían la sangre del paciente a cierta cámara de perfusión, y lo que evalúan es la formación del trombo, cuánto mide el trombo, cuánto dura el trombo. Y aquí lo que se dieron cuenta es que en los pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico, que era el 12% de su número de muestra, el trombo que ellos observaron pues era más grande, que es el que está de aquel lado, más lejos de mí, a diferencia del paciente que estaba eutiroideo. Para realizar este estudio, ellos excluyeron a los pacientes que tuvieran enfermedad tiroidea o que estaban en tratamiento con hormonas tiroideas. No hay de este estudio pues una relevancia clínica, o sea, es algo que se hizo fuera de la clínica. No hay evidencia así al 100% de que el hipotiroidismo ocasione trombos más grandes en los infartos o en los síndromes coronarios agudos, pero fuera del ámbito clínico, pues esto es lo que se ha encontrado, que los pacientes con enfermedad tiroidea tienden a formar o a tener trombos más grandes. Y bueno, en cuanto al tratamiento del hipotiroidismo, esto es pues en realidad lo que me parece más interesante. Aquí en el paciente que tenemos el contexto de hipotiroidismo clínico, o sea, con una TSH elevada y hormonas tiroideas disminuidas, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿El paciente es mayor de 60 años? Y la segunda pregunta sería, ¿el paciente tiene enfermedad arterial coronaria? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas dos preguntas, entonces tenemos que dividir al paciente en su hipotiroidismo lo detectamos hace menos de 2 meses, o su hipotiroidismo lo detectamos hace más de 2 meses, o no sabemos. O sea, el paciente que no tiene antecedente de un perfil tiroideano, que no sabemos cuánto tiempo tiene hipotiroideo. Si el paciente tiene o cumple el requisito de 60 años y enfermedad arterial coronaria con hipotiroidismo desconocido, o sea, mayor de 2 meses, aquí el inicio de la levotiroxina es menor a la dosis habitual. Se inicia levotiroxina de 25 a 50 microgramos al día. Si el paciente tiene alguna de estas dos, 60 años, enfermedad arterial coronaria, pero el hipotiroidismo es recientemente diagnosticado,
Aquí lo iniciamos a 1.2 microgramos kilo día. ¿Ok? Recordemos que la dosis de levotiroxina en el paciente que no cumple ninguno de estos requisitos, o sea, que es menor de 60 y que no tiene enfermedad cardiovascular, pues es 1.6 microgramos kilo día. Entonces, aquí la importancia de esta diapositiva es que el paciente adulto mayor de 60, 65 años, que tiene enfermedad cardiovascular, la dosis con la que se inicia la levotiroxina es menor. ¿Ok? Y si no sabemos cuánto tiempo tiene hipotiroideo, debemos iniciarlo aún más bajo, 25, 50 microgramos. Y el control para el perfil tiroideo lo hacemos como habitualmente. 4 a 6 semanas después de iniciar la levotiroxina solicitamos pues, su perfil tiroideo completo y en base a los resultados pues ajustamos la dosis. En cuanto al ajuste de la dosis, aquí lo único que varía es si es mayor de 80 años, podemos ser un poco más permisivos con el nivel de TSH. O sea, podemos permitirnos tener hasta 7.5 de TSH para quedarnos en esa dosis. Y bueno, en cuanto al hipotiroidismo subclínico, que se refiere al paciente que tiene elevación de la TSH, pero sus hormonas tiroideas normales. Aquí debemos de dar tratamiento a todo aquel paciente que tenga una TSH por encima de 10, ¿ok? Independientemente de si tiene síntomas o no. Y el paciente que tiene menos de 10 de TSH, aquí pues nos basamos en los síntomas. Si el paciente está muy sintomático, podemos dar tratamiento. Si la TSH está entre 7 y 9.9, pero el paciente es mayor de 65 años, ahí es mejor esperar, ¿ok? Si no tiene síntomas. Pero si el paciente es menor de 65 años y estamos así entre 7.5, 9.9, lo que hay que hacer es, el paciente tiene bocio, si tiene bocio hay que dar tratamiento, se beneficia. Y si tenemos anticuerpos antitiroideos positivos, pues también se recomienda dar tratamiento. ¿Por qué? Porque habitualmente estos pacientes pues evolucionan a un hipotiroidismo clínico ya establecido. Y aquí no hay que tratar al paciente adulto mayor, o sea, mayor de 65 años, que se presente con una TSH menor de 6.9. Hay que recordar que en el adulto mayor esta cifra de TSH o de hormona estimulante de tiroides se considera normal, sobre todo si es mayor de 80 años, 6.5, 7, hasta 7.5 se podría considerar normal y aquí no es necesario tratarlos. Y bueno, en cuanto al hipertiroidismo, les vuelvo a poner la imagen que mencionábamos para el hipotiroidismo. El hipertiroidismo, pues, su definición sería es la glándula tiroidea que produce mayor hormonas tiroideas séricas y por lo tanto su TSH está suprimida. ¿Ok? Aquí en el hipertiroidismo, pues hay un incremento en las demandas metabólicas de todo el organismo. La termogénesis elevada, sinotrópico positivo, o sea, hay mayor contracción cardíaca, es cronotrópico positivo, habitualmente el paciente pues está taquicárdico, sudoroso, con temblor, ansiedad, y las resistencias vasculares periféricas, a diferencia del hipotiroidismo, pues están disminuidas, o sea, hay vasodilatación. Pero esto no quiere decir que no sea tan malo como el hipotiroidismo o que sea bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teniendo una frecuencia cardíaca tan elevada, pues eso ocasiona remodelamiento cardíaco y a la larga pues nos va a llevar a insuficiencia cardíaca. El gasto cardíaco está elevado, pero también hay mucho consumo de oxígeno tisular, o sea, el oxígeno se está consumiendo rápidamente porque todos los tejidos pues están con un metabolismo elevado. Y bueno, aquí en relación a hipertiroidismo, que pues en la literatura hay menos información o menos, pues sí, menos artículos a diferencia de hipotiroidismo. En riesgo cardiovascular, en hipertiroidismo se tiene bien demostrado que la hipertensión arterial sistólica es la que más se manifiesta. Una presión de pulso elevada, habitualmente la sistólica es la que está más alta y la diastólica normal, inclusive un poco baja, por lo de las resistencias vasculares periféricas que están disminuidas. Y la mayoría de los pacientes pues, con taquicardia sinusal, 110, 115, 120, 130, el paciente se queja de palpitaciones. Prácticamente el 100% de los hipertiroideos están con taquicardia sinusal. Y es importante mencionar que de un 10 a un 20% de los pacientes van a tener fibrilación auricular intermitente, o sea, podríamos no detectarlo en una primera consulta. Si nuestro paciente hipertiroideo se queja de palpitaciones, lipotimia o que tuvo síncope,
pues ahí estaría indicado un monitoreo Holter 24 horas, corroborar o descartar que esté haciendo fibrilación auricular por el tema de la anticoagulación. Sobre todo en el adulto mayor y también en el hipertiroidismo subclínico, que es el cual sus hormonas tiroideas están normales, pero su TSH es suprimida. Aquí también nos eleva el riesgo de fibrilación auricular hasta 3 veces. Entonces, la fibrilación auricular, todos sabemos que es pues un factor de riesgo para eventos vasculares cerebrales. Entonces, el paciente hipertiroideo hay que descartar fibrilación auricular o corroborarla y en este caso, pues iniciar manejo de un anticoagulante. El 60% de los pacientes hipertiroideos con fibrilación auricular, esta arritmia va a revertir al iniciar el tratamiento antitiroideo, ya sea farmacológico, quirúrgico o con yodo radioactivo. Y de estos pacientes que desarrollan fibrilación auricular, de un 10 a un 40% van a tener un evento pues tromboembólico. Es algo pues bien alto. Entre más suprimida esté la TSH, más es la probabilidad de que desarrolle fibrilación auricular. Y en cuanto al hipertiroidismo subclínico, en el cual pues la única alteración va a ser la supresión de la TSH con sus hormonas normales, es importante mencionar, igual que en hipotiroidismo, tenemos que preguntarnos, ¿nuestro paciente tiene enfermedad cardiovascular o es mayor de 60, 65 años? Si la respuesta a estas dos preguntas es sí, aquí valoramos el nivel de TSH. Si su TSH está completamente suprimida, o sea, menos de 0.1, que la verdad es que a veces vemos TSH en 0.00000, todavía le ponen al final 1. Si está menos de 0.1, aquí está indicado dar tratamiento. Pero si la TSH está entre 0.1 y 0.5, aquí las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿el paciente tiene síntomas? Si tiene síntomas como palpitaciones o ya hicimos un monitoreo Holter y vimos que está haciendo fibrilación auricular, esto también se toma como síntomas. Ya tiene enfermedad cardiovascular o tiene osteoporosis o riesgo de osteoporosis, aquí sí se indica tratamiento. Entonces, síntomas, enfermedad cardiovascular y osteoporosis, damos tratamiento con TSH entre 0.1 y 0.5. ¿Y cuándo más podemos dar tratamiento en estos pacientes? Cuando tienen un nódulo autónomo. O sea, que hicimos un gamagrama tiroideo y vimos un nódulo que es el que está produciendo la hormona y también está indicado. Pues ahí en ese caso podemos dar medicamento, o sea, fármaco o pues cirugía, ¿verdad? Que sería más, a lo mejor nos evitamos estar tomando el medicamento. Hay que recordar que estas cifras que estoy mencionando es en el hipertiroidismo subclínico, o sea, el que tiene sus hormonas tiroideas normales, solo suprimida su TSH, porque en el hipertiroidismo clínico, pues ahí hay que darle tratamiento a todos. ¿Ok? Bueno, y como conclusiones de esta plática, primero, no sé si tengan algún comentario sobre el caso clínico, que vimos que tenía una TSH en 10, alguien que quiera decir cuál sería el siguiente paso, qué es lo que le gustaría hacer con ese paciente. Sí, pues aquí sería, como les dije al principio, al poner el caso clínico, pues lo vemos y pues pareciera un paciente pues sencillo, ¿verdad? O sea, está un poco hipertenso, tiene ahí la TSH algo elevada, vaya, no nos llama mucho la atención, pero este paciente en realidad pues es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, ya lo vimos, la edad, el género, la hipertensión, está descontrolado, tiene sobrepeso, es fumador, dislipidemia. Aquí el riesgo cardiovascular, utilizando la calculadora que mencionaba aquí el doctor, pues obviamente va a salir un riesgo cardiovascular elevado. Y aquí, ¿qué nos va a justificar la calculadora? Por ejemplo, iniciar estatinas, algún antiagregante, dependiendo de la recomendación. Y como bien decía el doctor, pues un perfil tiroideo completo, ¿ok? Lo puse, me gustó ponerlo así incompleto porque es algo que frecuentemente o habitualmente nos encontramos los que trabajamos, por ejemplo, en la institución, que pues, nada más nos mandan TSH, o nada más nos mandan, no, pues TSH y T4 libre, o de repente, no, ya no hay TSH y nada más T4 libre. Entonces es importante que podamos tener a nuestro alcance un perfil tiroideo completo porque ya vimos la importancia o la relevancia en la toma de decisiones. ¿Okay? Aquí lo indicado sería pues, tener un perfil tiroideo completo. Si sus hormonas tiroideas estuvieran normales, pues aquí su TSH en 10 justifica darle tratamiento como hipotiroidismo subclínico. ¿Okay? Y no nada más para el hipotiroidismo subclínico, sino para todos sus factores de riesgo, sobre todo porque tiene algunos ahí modificables. Y bueno, como conclusiones de la plática, para mí lo más importante sería que se llevaran a casa pues, los factores de riesgo cardiovascular.
sobre todo aquellos que son modificables, porque son altamente prevalentes y controlándolos o eliminándolos, pues podemos a largo plazo disminuir la mortalidad, que ya vimos que es la principal causa de muerte y de años de vida perdidos. Y no nada más pues identificarlos, sino tratarlos, tanto en nosotros mismos como en los pacientes en nuestra familia. Si vamos a casa e investigamos cuántos de nuestra familia tienen factores de riesgo cardiovascular, pues se van a dar cuenta que prácticamente el, no sé, 70, 80% tienen algún factor. Y evaluar el riesgo cardiovascular en todo paciente mayor de 40 años. Hay pues calculadoras disponibles en los celulares, en internet, solamente es introducir los datos que pides, algo bien sencillo. No sé, te tardas 40 segundos en realizarlo. La importancia de realizar el perfil tiroideo completo y la importancia de saber interpretarlo también. Es muy frecuente que a la consulta de medicina interna lleguen pacientes con alteraciones del perfil tiroideo que a lo mejor les, pues, no sé si es como no saber o les da miedo no iniciar tratamiento y algunos donde inician tratamiento pero la dosis equivocada o con TSHs, no sé, 5.5, 6 en un adulto de 80 años. Entonces, vaya, es un estudio que tenemos al alcance, nada más es pues saber interpretarlo y poder tomar decisiones pues adecuadas. Y conocer las metas de tratamiento, o sea, la meta de tratamiento de TSH, de la hipertensión, de la dislipidemia, de todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Tengan alguna pregunta, algún comentario? Le brindamos un fuerte aplauso a la doctora Rosana. Sí. No sé si haya preguntas en el chat, no sé si hay alguna pregunta, Dani. Bueno, agradecemos a la doctora Rosana por esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosana Cavazos, por esta invitación y le entregamos su reconocimiento y un breve obsequio de parte de los organizadores. Muchísimas gracias.